Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar el primer tema de nuestro curso, en este caso del mes de octubre del año 2022. El tema es de Dios y ciertos dioses de la Biblia. Bueno, el título del curso, ¿verdad? De Dios o sobre Dios, podríamos decirlo también así, sobre Dios y sobre ciertos dioses de la Biblia. Por ahí ven que curiosamente y con toda la mala intención para algunos, pues puse dioses con minúscula, ¿verdad? Porque creemos en un solo Dios y los demás son dioses por el puro nombre, pero no por su existencia. Este curso me llena de satisfacción el poder presentarlo para ustedes, así que estoy deseoso de iniciar. Hagámoslo pues diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tendremos cuatro temas. El primero le hemos llamado Moloch y el sacrificio de Isaac. Ya no quise corregir la diapositiva porque en todos los demás momentos puse Moloch con acento, y aquí en la invitación de hecho fue Moloch sin acento, por eso quise dejarla porque esta fue la imagen de la invitación, pero a partir de ahora pues vamos a poner Moloch con acento. A lo mejor han escuchado el nombre, porque es un nombre bastante común y ahorita vamos a entrar en materia con él, por supuesto. El segundo, yo espero que suene curioso, por supuesto, pero también espero que no sepan. Y bueno, pues obviamente, como lo veremos hasta dentro de una semana, puede ser que alguien se ponga curioso a ver qué significa este nombre. Mamón, Mamón el servido. ¿Y por qué le pongo el servido? Van a ver, es también un dios, por así llamarle, que la escritura menciona, pero es un dios que curiosamente no lo vemos de buenas a primeras, ¿eh? No lo vemos. A Moloch lo podemos observar en otros momentos, sí, 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 pero a Mamón propiamente no lo vemos, pero ahí está, y van a ver quién habla de él. También el mismo autor habla de los Baales de los samaritanos. Este texto es un poquito más curioso porque se divide en dos grandes partes, la mayoría se divide en dos grandes partes, pero este en particular tiene una parte del Antiguo Testamento y una parte del Nuevo Testamento, y van a ver que está bien interesante. Y el último, pues la serpiente cananea. En realidad, como vamos a ver a continuación, pues estos dioses van perteneciendo un poquito al famoso panteón, como se le suele llamar, a este conjunto de dioses, al panteón cananeo, pero le hemos llamado la serpiente cananea para distinguir de todos los demás dioses que estamos proponiendo, y van a ver qué buena aproximación tendremos en cada uno de ellos. Si bien es cierto que les puedo afirmar, así sin temor a equivocarme, que la base de la reflexión de cada uno de ellos son textos muy conocidos, también es cierto que espero poder ofrecerles un conocimiento nuevo, distinto para ustedes, y sobre todo que les ayude a vivir en su fe. Muy bien, entonces quiero que empecemos con esta pequeña cita del Papa Francisco. El Papa Francisco escribió hace un par de años. Fíjense que voy a voltear un poquito para acá, puesto que necesito revisar la cita por lo siguiente, se me corta arriba. Entonces, en lo que voy aquí rápidamente a buscarla, no se preocupen, está sencillo de que la encuentre. Les comentaba que el Papa Francisco escribió un texto, uno de esos documentos magisteriales, ¿verdad? Que se llama Lumen Fidei, o la luz de la fe. Es una carta encíclica que muy bonita, por cierto, muy hermosa, y que pues evidentemente nos está hablando de la fe como esa guía que nos va llevando, ¿sí? Bueno, pues eh, aquí vamos a escuchar algo que dice el Papa Francisco, y que cuando me hicieron el favor de, en un curso o en un tema, no recuerdo bien, de mencionármelo, híjole, me abrió los ojos muchísimo, ¿eh? Muchísimo. En primer lugar, quiero que sepan que está dividiendo el Papa Francisco en el texto la fe según las etapas también de la historia de Israel. Y aquí está hablando del momento del Éxodo. El Éxodo es el punto,
así a detalle el punto más evangélico del Antiguo Testamento. De hecho, algunos le han llamado al libro del Éxodo el Evangelio del Antiguo Testamento, porque habla de la liberación, justamente, ¿no? Pero, aún siendo el momento más importante de la antigüedad, aún así tenemos al pueblo con ciertos errores. Y ahora sí voy a leer lo que dice el Papa Francisco. Dice, la historia de Israel también nos permite ver cómo el pueblo ha caído tantas veces en la tentación de la incredulidad. Incredulidad significa falta de fe, ¿sí? Repito, la historia de Israel, estamos en la mitad del Éxodo, también nos permite ver cómo el pueblo ha caído tantas veces en la tentación de la incredulidad. Pero aquí, en este momento, dice, lo contrario de la fe se manifiesta como idolatría. Híjole, cuando yo escuché esto, es que alguien estaba comentándolo y de repente dijo en la carta encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, dice que lo contrario de la fe es, y cuando esta persona iba hablando, a mi mente de repente vino la respuesta, pues lo contrario de la fe es el no creer, ¿no? Casi, casi diría alguien, el ateísmo. Y de repente me sientan y me dicen, no, aquí en este momento lo contrario de la fe es la idolatría. Es decir, no, lo contrario de la fe, que es creer, no es dejar de creer, sino creer en otra cosa que no es Dios. Híjole, la idolatría es el polo opuesto de la fe, no el ateísmo, no la falta de fe, la idolatría. Y eso se entiende porque el ser humano es un ser que tiene una apertura a la trascendencia y como tal, además de eso, Dios ha dejado en el corazón del hombre un huequito, diríamos nosotros un trono, un huequito que solamente Dios puede llenar. Pero, como dice también nuestra iglesia, el hombre tiene sed de Dios. Lo malo es que no siempre sabe qué es que tiene sed de Dios, que es de Dios de quien tiene sed, y por tanto intenta calmar esta sed bebiendo distintas aguas. ¿Sí? ¿Entiendes otra vez lo mismo? El hombre tiene sed de darle su vida a Dios, de darle culto a Dios, pero como no siempre conoce a Dios, como no siempre sabe quién es Dios, entonces le da culto y le da su vida a cualquier otra cosa, aunque no sea Dios, ¿verdad? Entonces partimos de esta idea que el Papa Francisco nos comenta para hablar de nuestra temática. El curso entonces empieza con el tema de Moloch y el sacrificio de Isaac. Aquí es un pequeño, como nota aclaratoria, que no tendría necesidad tal, por supuesto, porque el texto casi siempre ha sido el sacrificio de Abraham, es decir, es Abraham quien presenta el sacrificio, por eso se llama el sacrificio de Abraham. Pero hay quien ha dicho, no, pero es que a quien se va a sacrificar es a Isaac, por tanto también es posible llamarle el sacrificio de Isaac. Y algunos dirán, como se va a sacrificar a Isaac, en todo caso sería más correcto decir la ofrenda de Abraham, ¿verdad? Más que el sacrificio de Abraham, la ofrenda de Abraham, el sacrificio de Isaac. Pero vamos a ver qué pasa con estos dos temas. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera es, vamos a hablar de Moloch. ¿Quién era este personaje, por así llamarlo, no? Ahí vemos una pequeña imagen o representación en donde Moloch pues es una deidad, de entrada lo digo así, aunque ahorita voy a decir otra aclaración, a quien le eran sacrificados los hijos, ¿verdad? Y empiezo con una nota que salió hace 3 años, en el 2019. En el 2019 quizá ustedes recuerden porque hubo mucho alboroto, no me voy a meter a por qué fue este alboroto, la verdad, es tema aparte, pero se dio el famoso Sínodo de la Amazonía. Y entonces, poco antes de empezar el Sínodo de la Amazonía, había una exposición, o estaba como recorriendo y estaban buscando lugares para que se diera una exposición, y se iba a presentar una en Italia y en parte en el Coliseo, el famoso
anfiteatro, el Coliseo, y resulta que esta exposición tenía como, pues ahora sí, como puerta de entrada, como imagen de entrada, la imagen del dios Moloch. ¿Por qué esta nota dice Vaticano aprueba estatua de Moloch en el Coliseo Romano? Porque es una nota de una página de, vaya, de noticias, no sé ni de dónde, ¿no? Creo que de España. Pero la verdad es que solamente quería yo la nota, porque fue una cuestión importante y si ustedes buscan la nota, encontrarán esta página y encontrarán muchas más que tienen la misma información. Bueno, pues resulta que en teoría el Vaticano es quien da los permisos, por así decirlo, del visto bueno para decir, bueno, pues que se lleve a cabo dicha exposición. Recordaremos que el Coliseo también es usado justamente por la iglesia en Roma para, por ejemplo, llevar adelante el Via Crucis, no sé, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como que el Coliseo está, dicen algunos, bajo la tutela del Vaticano y por tanto, si esa exposición llegó al Coliseo, por tanto el Vaticano tuvo que haber aprobado que se llevara a cabo la exposición y como en ese entonces había muchos chismes, hasta el día de hoy de hecho, sobre el Papa Francisco que estaba dejando que se infiltrara como que otras ideas y demás en la iglesia, entonces por eso fue más noticia todavía, ¿no? El Vaticano, entiendas el Papa Francisco, aprueba la estatua de Moloch en el Coliseo romano. ¿Y quién es Moloch? Decía la noticia de inmediato. Moloch es el dios pagano que exigió a sus devotos que arrojaran a sus hijos a su vientre ardiente como un acto de adoración. No, hombre, pues ahorita van a ver, ¿eh? Vamos por partes. Moloch, que aquí lo vemos, si se dan cuenta, a ver, que, bueno, esta figurilla que está en la diapositiva presente es esa también, que tiene las manos extendidas, pero también es esta, que tiene justamente las manos extendidas, es decir, la imagen me refiero, ¿no? La representación de Moloch siempre se hace con las manos extendidas como recibiendo. ¿Quién era este Moloch? Leemos a un biblista de nombre Tomás Parra Sánchez. Lo recomiendo, por cierto, es mexicano eh, y tiene textos muy accesibles para nosotros. Al ser de nuestra cultura, pues es muy fácil su lectura. Y yo de él tiene años que vengo usando muchísimo este diccionario de cultura bíblica de Tomás Parra Sánchez. Diccionario de cultura bíblica de la editorial San Pablo. Hay otros libros de él. Yo es el que más utilizo de los que él tiene, pero hay una colección que él hizo de unos folletitos bíblicos que me encantaron, fueron con los que me acerqué muchísimo al estudio de la Biblia y este diccionario lo sigo utilizando hasta el día de hoy, ¿verdad? Tenemos otros diccionarios por acá, ahorita que pues ya empecé en gastos, entré en gastos, otro también que suelo utilizar es Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Javier Picasa, también un muy buen diccionario, bastante gordito como pueden ver, ¿verdad? Dicen por ahí le llaman un ladrillote, pero pues, y hasta eso, debo decirles que no son tampoco exhaustivos, Un diccionario bíblico completo sería por tomos, muchísimos tomos, ¿verdad? Pues bueno, vamos con Parra Sánchez, ya escuchamos al Papa Francisco, ¿qué dice Tomás Parra Sánchez? Moloch originalmente indicaba, fíjate, un tipo de sacrificio, pero además indicaba el nombre de la divinidad a la que se le dedicaba ese sacrificio. Tenemos ahí las citas, ya saben, para quienes están viendo en repetición este tema, esta exposición, pues pueden poner pausa para tomar las citas, revisarlas y con calma, ¿verdad? Ahí están, sobre todo de Levítico y también de Jeremías. Fíjate qué interesante. Primero, es que durante mucho tiempo se habló de Moloch y se dijo que Moloch era una divinidad cananea. Pero, por otra parte, algún estudioso propuso que Moloch no era la divinidad, sino el sacrificio en sí mismo. Por eso es importante de tenerlo en cuenta, ¿eh? Es importante tener en cuenta esas dos, pues, líneas justamente, ¿no? Una, la línea que dice es la divinidad y otro es justamente el sacrificio en sí mismo. Tanto las variantes del nombre, porque ustedes lo pueden encontrar, aquí lo vemos con K, en algunos, ahorita que lo vimos en la nota decía con CH, ¿verdad? Moloch, por la pronunciación europea, por así decirlo, pero también pueden encontrar Molech, por ejemplo,
Molec. La verdad es que en la antigüedad, no siempre, pero se solía usar en estos ambientes solo las letras consonantes, es decir, se encuentra escrito como MLK y de ahí la pronunciación llega a ser hasta cierto punto cercana, aunque no siempre tan exacta. Por eso ustedes pueden encontrar Moloch, Moloch, Molec, entre otros, pero justamente esas tres consonantes, fíjate qué interesante, y eso es bueno, porque en el tercer tema, primero Dios, vamos a retomar un poquito, no de Moloch, sino de qué pueden significar los nombres, ¿eh? Recuerden esto, a lo mejor ni yo me acuerdo en 15 días, primero Dios, pero recuerden ustedes, MLK también eran consonantes que se usaban para decir rey, ¿sí? Melec. Melec también significa rey. Por eso dice aquí que tanto las variantes del nombre, cómo se pronuncia, como lo que significa, como las citas en que aparece ese nombre, asociadas o no al Tofet, ¿qué es eso del Tofet? Dice, pues es el lugar de cremación de sacrificios. Ah, a ver. Entonces, fíjate, ahorita te explico esto. Dice, señalan el riesgo continuo que vivieron los israelitas en tierras de Canaán. A ver, vamos por partes. Primero, y en el orden que se presenta. Resulta que a veces se decía, ahí está el Moloch. ¿Y a quién se referían? A una divinidad. Pero a veces decían, ahí está el Moloch. ¿Y a qué se referían? Al Tofet. ¿Y qué es el Tofet? El lugar de cremación de los sacrificios. Por eso decíamos arriba, que en ocasiones puede indicar a la divinidad, pero en ocasiones también puede significar el tipo de sacrificio. ¿Sale? Esa es la idea, que podamos distinguir entre la deidad propiamente y el lugar, el rito, etcétera, en sí mismo. Pero dice aquí que hubo un río continuo que vivieron los israelitas en tierras de Canaán. Aquí, permítame hacer un paréntesis meramente cultural que nos puede apoyar para entender esta parte. Recordemos que Dios le ofreció a su pueblo la tierra prometida. Pero la tierra prometida, pues resulta que no estaba vacía, sino que estaba ocupada. Y estaba ocupada, pues de entrada, por los cananeos, justamente, ¿no? Había más, pero los cananeos, que hasta tiempos de Jesús, recordamos de ellos. ¿Se acuerdan ustedes de esta mujer que le iba gritando a Jesús, que algunas traducciones dicen la sirofenicia, pero en otro momento dice la cananea, la mujer cananea, pues porque era de esa región, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida, también se le conoce como a la tierra como Canaán, la tierra misma, pues estaba habitada justamente por los cananeos y evidentemente los cananeos pues no creían en Yahvé Dios, tenían sus propios dioses, sus propias divinidades. Entonces, cuando llegan los judíos, se incorporan a esas tierras y pues obviamente la influencia que tenían los cananeos y sus ritos aquí, pues por supuesto que era grande. Por eso dice, si por una parte el culto a esa divinidad costó a los israelitas un enfrentamiento religioso con sus vecinos, los cananeos, por otro lado, también motivó un alejamiento de su propia fe. Recuerden esta afirmación, porque esta va a ir recorriendo todos los temas del curso. ¿Sí? El estar cerca de esta divinidad les costó también alejarse de su propia fe, cuyas consecuencias se hicieron sentir en las ofrendas que los judíos, hacían en el valle de Ben Hinnom para granjearse el favor de esa divinidad. El valle del Ben Hinnom. ¿Cuál será este valle del Ben Hinnom? Pues quizá como tal no lo recordemos, así, Ben Hinnom, pero les voy a decir otro nombre con el cual era conocido este lugar y lo vamos a recordar muy bien. Gehenna o Gehenna. Oye, ¿qué no es el nombre que usó Jesús para referirse al infierno? Efectivamente, la Gehenna o Gehenna, donde dice será el llanto y el rechinar de dientes. Tómenlo en cuenta porque en ese valle se hacían sacrificios. ¿A quién? A Moloch. ¿Ok? Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Después, perdón, vamos con la parte 2. Dejamos en pausa, como si fuera un capítulo, la parte 1, que es la cuestión de Moloch. Por cierto, hay algunos que dicen que no tienen certeza de por qué
San Agustín a Moloch lo identificó con un demonio, el demonio Moloch. Bueno, podríamos decir el día de hoy, pues que cualquier cosa a la que le digamos Dios que no es Dios, pues es un demonio, por supuesto, ¿no? Si es un ser espiritual. Pero en aquellos tiempos no saben por qué San Agustín lo refirió a un demonio, pero decimos todos, pues es una deidad cananea. Ahora sí, hablemos del sacrificio de Isaac. Estaba leyendo un artículo, ya ven que me gusta mucho pues poder iluminar un poquito de distintas áreas lo que estamos compartiendo, y leí un artículo de el arte en, en este pasaje que vamos a leer justamente a continuación. Y el arte, y por eso a partir de ese momento me puse así como que más perspectivo, podría decir, perdón, no perspectivo, más se me fue la palabra, mucho más atento mucho a las imágenes, porque decían cómo se representa esta situación. Y bueno, desde si se presenta, por ejemplo, a Isaac desnudo o vestido, si lo presentan con sandalias o sin sandalias, el tipo de cuchillo que presenta Abraham. Yo dije, ¿cómo todo eso tiene que ver no tan solo con esto? Y los artistas a veces podemos decir que no están tan enterados de las cosas, pero a veces sí. ¿Por qué? Porque si bien aquí es cierto que no se menciona, en otros textos bíblicos se dice que iba con sandalias, el fulanito que iba a ser sacrificado. Ah, entonces por eso lo pintamos con sandalias, pero si no, no estoy obligado y mejor no le pongo nada porque es más fácil ofrecerlo así. Y entonces es una cuestión bien interesante esta del arte, que no podemos meternos más, por supuesto, pero que les recomiendo. Es un texto que anda por ahí también y ustedes pueden ver o el arte representando el sacrificio de Isaac o el sacrificio de Abraham. Muy bien, esto nada más porque vi ahorita la imagen y recordé el punto. Vamos a ver el texto, porque una de las cosas que siempre tenemos que hacer para poder entender el mensaje es ir directamente al texto. Es un texto amplio, así que les voy a pedir tantita paciencia para que lo leamos juntos. Yo lo iré guiando, pero todos podemos ir siguiéndolo en la pantalla, y si no, pues evidentemente podemos escucharlo con mucha atención y en todo caso, en algún momento ir a nuestras propias Biblias, apuntar la nota e ir a las Biblias y leerlo directamente de nuestra Sagrada Escritura. Dice así, estamos en el capítulo 22 del Génesis, famosísimo capítulo 22. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Díjole, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham, Padre. Respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara encima de la leña. Alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo, Abraham, Abraham. Él dijo, heme aquí. Dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró
y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día, en el monte Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Y Abraham se quedó en Berseba. Amén. En otros momentos, Berseba aparece como Berseba también, pero aquí yo sigo la traducción de la Biblia de Jerusalén, tercera edición, que es la edición que me gusta. Actualmente la Biblia de Jerusalén va en la quinta edición ya. Por aquí la tengo, la perdí ya, por aquí está, tengo también la cuarta, pero la que más me gusta es la tercera edición todavía, así que por eso voy luego también tomando sus traducciones. Pues bien, vamos a ver, ¿de qué trata esto? Permítame poner de momento esa diapositiva de negro porque vamos a ir explicando poquito a poquito. Si ustedes recuerdan, tenemos varios puntos y quiero empezar por uno para dejarlo de una vez de momento, porque si bien es cierto que es muy importante, no es el que en este momento queremos resaltar. El ángel de Yahvé y Yahvé. Si ustedes vieron, dice que Dios llamó a Abraham, pero de repente dice, el ángel de Yahvé volvió a decir, por no haberme negado a tu hijo, a tu único. Pero ¿cómo? ¿El ángel de Yahvé le dijo a Abraham que él le había pedido a su hijo? ¿O fue Yahvé el que lo hizo? Y justamente en las imágenes que tenemos, vemos a tres personajes, ¿verdad? Vemos a Isaac, vemos a Abraham que está con el cuchillo y vemos al ángel de Yahvé deteniendo la mano de Abraham. Y evidentemente pensamos en el cuarto personaje, que sería Dios en las alturas. Pero quiero decirles una cosa. En la antigüedad, cuando hablamos de ángel, en este caso ángel de Dios, ángel de Yahvé, no se refiere propiamente a un ser distinto a Dios, sino a la forma que adquiere Dios, por así decirlo, que usa Dios para poder ser escuchado, visto, percibido por la gente. Por eso cuando dice el ángel de Yahvé, no se refiere a un ser espiritual del tipo angélico enviado por Dios, sino que se refiere a Dios mismo. ¿Sí? Dios mismo, cuando dice el ángel de Yahvé, es Dios mismo llegando justamente de alguna manera a hablarle a Abraham. Es el primer punto. Ahora sí, termino ese punto y voy con lo primero. Pregunta obligadísima. ¿Era una prueba de Dios? Porque este texto, queridos hermanos, es uno de los que más escucho cuando la gente me dice es que Dios pone pruebas. Y si no me creen, me dicen a mí, y si no me cree Sergio, ahí está el texto del Génesis 22, donde si ustedes recuerdan, dice que Dios tentó a Abraham. Pero eso, mis hermanos, se trata de una mala interpretación. Dios no pone a prueba. Dios no tentó a Abraham. Eso, literariamente hablando, era el gancho para que la gente escuchara con atención lo que venía a continuación. Dios tentó a Abraham. Oye, ¿ya oíste? Dios puso a prueba a Abraham. Vamos a ver qué prueba le puso. Entonces, era un gancho literario para que los que estaban escuchando o leyendo ese texto se motivaran a atender lo que venía a continuación. Pero esa frase no intentaba ser históricamente cierta.
En el Génesis encontramos otras frases muy interesantes. Por ejemplo, en el Éxodo, perdón, ya no en el Génesis, en el Éxodo, es que pensé en el Génesis con el diluvio, pero de repente me acordé que también la misma palabra viene en el Éxodo. Digo los dos, no se preocupen. En el Éxodo dice que subió el clamor de los israelitas a Dios y dice así, y Dios se acordó de su alianza. Y la misma frase la dice en el Génesis, ahora sí la repito, la digo, la del Génesis, que viene con el diluvio. Capítulo 8 del Génesis, dice que después de que había llovido y todo esto, dice, y se acordó Dios de su alianza. Otra vez se acordó, se acordó. Entonces, ¿qué significa esto? Les pregunto, para nosotros acordarse significa, sabías algo, lo olvidaste y ahora lo recuerdas, ¿cierto? ¿Tú crees que eso le puede pasar a Dios? ¿Acordarse? Es decir, que Dios haya olvidado algo. No, pues obviamente no, evidentemente no. Entonces ahí es donde decimos, bueno, pues por tanto, eso es una licencia literaria que se da el autor bíblico para, no para describir a Dios, sino para llamar la atención del lector, ¿sí? Lo mismo pasa con esta primera afirmación. Dios tentó a Abraham, Dios puso a prueba a Abraham, Dios probó a Abraham, dicen las viejas escrituras, ¿no? O traducción, mejor dicho. Por tanto, la pregunta primera es, ¿era una prueba de Dios? Y la respuesta, no. Decir que es una prueba de Dios es hacer una mala interpretación. Bueno, pero entonces puede tratarse de un relato típico y entonces ser una hermosa interpretación. ¿Qué es esto de un relato típico? En la escritura le llamamos relatos típicos aquellos que en el Antiguo Testamento, sobre todo, pues sí, sobre todo, prefiguran la persona de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, muy sencillo, José, el soñador, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo dice ahí que sus hermanos lo, lo pusieron bajo tierra y estuvo 3 días, pero al tercer día surgió otra vez de la tierra? Bueno, pues evidentemente para los judíos eso no tiene ninguna cosa más, pero para el cristiano escucha esto y de inmediato piensa en Jesús, ¿verdad? Es que es Jesús, es Jesús. Sus hermanos lo matan, por así decirlo, lo ponen bajo tierra, durante 3 días está, pero al tercer día surge y al final ese José, soñador, al igual que Jesús, salvará a sus hermanos, ¿verdad? Muy bien, es un relato típico. Hay muchos, aunque de distinta índole, pero me voy entonces ya con este. ¿Por qué podríamos decir que este es un relato típico? Mira, nada más. Va el hijo acompañado por el padre. Van subiendo un monte y el hijo va cargando unos leños, digámoslo así, unos maderos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser sacrificado, ¿cierto? Entonces, para alguien que empieza a leer esto, ahora te digo, no sé si te acuerdas cómo se llama al lugar donde iban, donde los mandó Dios, Moria, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene? Pues que ni sabías que Moria es el monte de Jerusalén. Entonces, pues escuchaban esto los cristianos y decían, es que evidentemente podemos ver allí cómo se encuentra Jesús prefigurado en Isaac, ¿cierto? El hijo que va a ser sacrificado, que va subiendo el monte hacia Jerusalén, por así decirlo, y que va cargando los maderos, es un rato típico. Y así como, por ejemplo, seguro que han escuchado en algún momento, por supuesto que sí, que el diluvio es una prefiguración ¿de qué? Del bautismo. Las aguas del diluvio que vienen a purificar de toda maldad son una prefiguración del bautismo. Y diríamos, bueno, pues es que eso es súper hermoso, preciosísimo. Es más, si quieren le ponemos más al diluvio. ¿Por qué? ¿Dónde tuvieron que subirse las personas para salvarse? En unos maderos también. También nosotros tenemos para salvarnos que subirnos a los maderos de la cruz, ¿verdad? Ellos subieron a los maderos de la barca, nosotros a los maderos de la cruz. Muy bien, es una hermosa interpretación, hermosísima. Pero
¿Tú crees que el autor del libro del Génesis, capítulo 22, estaba pensando en Jesús siendo crucificado? ¿O el autor del Génesis, capítulo 8, con el diluvio, desde el capítulo 6 propiamente, pero en el 8 lo que he comentado, ¿tú crees que pensó en el bautismo cristiano? Pues no, eso ya es por inspiración divina que lo vemos. Entonces tenemos una mala interpretación, una hermosa interpretación, pero necesitamos llegar a la correcta interpretación. Y para eso tenemos que preguntarnos qué quería decir el autor y a qué se refería entonces cuando fue puesto por escrito este texto. Pues es que el acento no está ni en la prueba, ni en el sacrificio, ni en la ofrenda. Curiosamente, el acento de todo el texto está en el carnero. ¿Sí? Ese que estaba ahí atrapado en el zarzal y que Abraham lo vio y que dijo, de aquí soy. Curiosamente, otra zarza, ¿verdad? Recuerdan otra zarza, ardiente en este caso, pues la de Moisés, pero aquí estaba el carnero en la zarza justamente atrapado. Y entonces dice que cuando el ángel de Dios, que ya dijimos que en ese sentido pues viene a ser Dios mismo, le dice a Abraham que no mate a su hijo, que ya vio que sí es obediente, entonces le dijo voltea y ya ve a Abraham que está ahí este carnero y pues lo agarra y lo sacrifica en lugar de sacrificar a Isaac, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el asunto importante. Cuando se escribió este relato, debo decirlo, primero, no se escribió en tiempos de Abraham e Isaac. No se escribió allá del siglo XIX, ya 18 antes de Cristo. No, no, no. Este relato se escribió siglos y siglos después, muchos siglos después, tantos que ya el pueblo de Israel ya estaba asentado en la Tierra Santa. Recordaremos que en el siglo XIII, casi XII, pues es cuando entran en la Tierra Prometida después de que siguieron a Moisés por el desierto y entran con Josué, pues ya se asientan en la Tierra Prometida, pero lo que decíamos hace ratito, se encontraron con un pueblo de diversas costumbres, con diversa religión, y entre tantas tenían la costumbre de inmolar, aquí viene el asunto, a los hijos, a sus hijos, al dios Moloch. ¿Cómo los inmolaban? ¿Se acuerdan que dijimos que siempre tenía las manos extendidas? Aquí viene lo terrible, de verdad que uno lo cuenta como cualquier cosa, pero es una cosa terrible. Pues se dice que allí ponían en las manos a los niños, porque eran bebés. Y hay dos propuestas de qué es lo que pasaba. La primera, bueno, las dos son terribles, pero la primera es que las manos de esta estatua, o de estas estatuas, eran de un cierto metal que en cuanto empezaba a calentarse la hoguera que estaba debajo, entonces este metal se empezaba a derretir y se fundía con el niño y caía a la hoguera, por así decirlo, ¿no? Yo no sé a quién se le ocurre eso, por así decirlo, ¿eh? Ese tipo de cosas. Y la otra, la propuesta que dicen que es como que la más acertada, es que los niños, porque estaban vivos, por supuesto, los niños morían quemados en las manos de esta estatua, ¿no? Entonces, pues sea la que sea, es una cosa que no hay que hacer, pero ni soñando, por supuesto, ¿no? Así es como lo sacrificaban los hijos. Tengo que hacer una aclaración por cuestión de honestidad intelectual, no por cuestión de fe, ni siquiera de justicia, no es mera honestidad intelectual. ¿Cuál es? En aquellos tiempos, para empezar, las familias eran numerosas, primero. Segundo, en esta etapa de la vida es cuando más mortandad había, los primeros años. Por eso, escuchen, no es que para mí, ni para ustedes mucho menos, pero por eso para ellos no era tan doloroso como lo pensamos nosotros el ofrecer a un hijo en sacrificio a un Dios, porque ni siquiera tenían la certeza de que ese niño les fuera a vivir. Hace unos días platicaba con una persona
y me dijo una frase que la he escuchado muchas veces y que probablemente ustedes también la han escuchado. Hablando de su familia, me dijo, no, pues mi madre, dice, ya es una persona grande, dice, tuvo 8 hijos. Le vivimos nada más 6, 2 se murieron chiquitos y los demás quedamos. Y esa frase me recordó a otras personas que me han dicho lo mismo. No, pues que mi abuela tuvo, y no estoy exagerando, de veras, tuvo 23 hijos. Así, una vez escuché de alguien que tuvo 23 hijos, pero que solo le vivieron 12, por ejemplo, 15. Bueno, si somos ya un poquito más mesurados, diremos, mi abuela, mi bisabuela tuvo 15 hijos, le vivieron nada más 10. A esto me refiero con tratar de ser honestos intelectualmente. Si hace apenas unos 100 años veíamos ese tipo de mortandad infantil en la cual nacían 10, 15 hijos, pero no todos tenían la posibilidad de vivir, pues hace casi 3000 años, pues eso se daba en mayor medida. Hijos que nacían y que no era seguro que vivieran, ¿sí? Por eso, insisto, no estoy descargándoles ninguna responsabilidad a los que sacrificaron, para nada, pero tampoco que lo veamos con ojos de hoy, ¿sí? Porque si no, si les diría, por eso dije, para mí los dos son terribles, o sea, ¿cómo vas a quemar a tu hijo, no? Es una cosa que a mí me parece monstruosa, me parece, vaya, irracional 100%, pero lo estoy viendo con ojos de hoy, ¿verdad? En aquellos tiempos tenían otra forma de ver la vida y en ese sentido no estoy justificando para nada, solamente estamos tratando de comprender por qué lo hacían también. Pues bien, entonces sacrificaban y ya dije que como eran en primer lugar, sacrificios de vivos, pues por eso es que había llanto y rechinar de dientes. Por eso que estaba terrible el asunto. O sea, eran unos gritos que se escuchaban porque no nada más sacrificaban bebés, que era lo primero que hacían. Y de hecho, si se dan cuenta, voy a regresar a las diapositivas, me voy a llevar un poquito, pero justamente en esta imagen, ahí es donde se ve justamente que se pone bajo la imagen la idea que los antiguos daban al Dios a sus hijos, ¿verdad? Eran los niños, pero bueno, entonces volvemos por acá donde estábamos. Ahí está el asunto. Entonces, la correcta interpretación de este texto, ¿cuál es? Aquí viene el punto importante. No se trata de afirmar que Dios prueba, para nada. Y si lo usas para eso, estás totalmente equivocado, equivocada. No se usa ese texto para afirmar que Dios nos pone a prueba. Segundo, no es directamente, indirectamente sí, pero directamente no, no es un relato típico. No, no, no. Sino que es un relato que lo que hace es poner en una época anterior una ley actual. Y esa ley actual, ¿cuál era? Que dejaran ya de una vez por todas de hacer sacrificios humanos. Se habían metido a la tierra prometida, pero estaban tomando las costumbres de los cananeos. Y una de estas costumbres, ¿cuál era? Inmolar a sus hijos. Y ya había judíos que estaban inmolando a sus hijos. Y ahí al dios Moloch decía uno, pero ¿cómo es posible? Pues lo hacían. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, pues lo que vamos a hacer algo para que todos tengan entendido que eso no es correcto. Y entonces usaron una estrategia o herramienta de escritura que para ellos era lo más normal, que de hecho le hemos platicado en temas anteriores, y que es una licencia literaria de poner textos o temas actuales en tiempos pretéritos. Y en este caso, ¿cuál era la ley? Ya no hay por qué inmolar a los hijos, ya no hay por qué sacrificarlos, ya no más. Pero ¿cómo le hago para que me hagan caso? ¿Cómo le digo? Oye, es que ya entendimos que no es así y estamos viéndolo. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a literariamente armar un relato en donde la figura que funda nuestro pueblo, que es Abraham, pues sea el mismo que nos indica que no hay que inmolar a los hijos. Y aunque él sabía hasta cierto punto, fíjate la concesión que se dio, la concesión, a cierto punto Abraham sabía que no era bueno, era más alto seguir y obedecer a Dios
que seguir y obedecer lo que uno cree que es bueno, ¿verdad? Entonces obedece Abraham a Dios y de hecho este texto se usa mucho para hablar de la obediencia, ¿verdad? Hasta la misma carta a los hebreos habla de la obediencia de Abraham, pero más allá de la obediencia hay que dejar de hacer eh, ese tipo de sacrificios a los ídolos. Dicen algunos, pues qué bueno que eran otros tiempos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Continúa el Papa Francisco en la encíclica La Luz de la Fe. Fíjate qué duro, ¿no? A mí me parece bastante duro lo que dice, interesante también, pero me confronta. Dice, en lugar de tener fe en Dios, se prefiere adorar al ídolo, fíjate, cuyo rostro se puede mirar, a Dios no lo podemos mirar directamente, ¿eh? Cuyo origen es conocido. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho nosotros. Por eso son dioses, por eso son ídolos, porque no son nada, los hicimos nosotros, no existen, solamente nuestra imaginación. Y es que, y fíjate esto, la verdad es que me dio, pero hasta por debajo de la lengua, la verdad, del Papa cuando dijo esto, ante el ídolo no hay riesgo de una llamada que haga salir de las propias seguridades. ¿Qué te va a hablar el ídolo? Al contrario, tú mira, puedes acomodarte y tener la seguridad de que el ídolo que tienes jamás te va a decir, deja tu comodidad. Por el contrario, va a pasar que te da más comodidad, ¿no? Y dice el Papa una frase que le dicen muchos los católicos, ¿eh? La habrán escuchado, por supuesto. Dice, porque los ídolos tienen boca y no hablan. ¿Se acuerdan a lo mejor esta frase que nos la dicen los protestantes a veces? Porque dicen es que los católicos tienen muchas imágenes, que no ven que no hay que hacerle caso a las imágenes. Y citan el Salmo 115, dicen, porque tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, ¿no? Entonces, así como que, híjole, el Papa aquí dio como que 3 golpes en uno, ¿eh? Pero fíjate nada más, ¿por qué seguimos a los ídolos? Porque no nos van a confrontar. Los ídolos te van a dar por tu lado, ¿no? Vemos entonces, fíjate, y termina el Papa diciendo, vemos entonces que el ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las propias manos. Más fuerte no creo que pueda decirse. Más fuerte no puede decirse. En realidad, fíjate que hace unos años obviamente porque el Señor me lo hizo ver, ¿no? Hace unos años empecé a decir una frase que probablemente me hayan escuchado decirla, ¿eh? Que yo la primera vez que la dije no la tenía pensada decir, por supuesto, no la pensé en un papel y luego di el tema y dije la frase como la había pensado, ¿no? Estaba dando un tema y de repente me surgió la frase y de entonces la suelo decir y yo me doy cuenta de que la inspiración divina sigue existiendo para toda la iglesia, no exclusivamente ni para mí ni para el Papa, para todos, ¿no? Porque me acuerdo que yo les decía lo siguiente, los dioses, con minúscula, los ídolos, les decía, no tienen existencia más que la mental, solamente existen en mi mente, no existen en otra parte, no hay una existencia real. Y les decía yo así, a quien les daba el tema, por tanto, cuando tú adoras a un ídolo, a un dios, lo que estás adorando es tus propios pensamientos. Es decir, te estás adorando a ti mismo y eso es el culmen de la soberbia. Creer en ciertos ídolos es el culmen de la soberbia. Porque dijeras, salgo de mí, creo en otras cosas. No, crees en tus ideas, adoras tus ideas y eso es lo que haces. Y fíjate, diríamos, ¿no? Oye, pero qué bueno que, le decía hace ratito, qué bueno que son otros tiempos y que ya no caemos en la tentación de ofrecer niños a ciertos dioses que no existen. No, pero seguimos adorándolos como si de veras, seguimos teniendo tantos ídolos, así tal cual esa es la palabra, tantos ídolos, a los que les damos nuestras vidas, a los que les damos nuestra existencia. Hay gente que de veras hace de cosas, de ideas, de personas, dioses personales, ¿sí? A veces tenemos un título nobiliario y con ese título creemos que somos más valiosos que los demás y el título por aquí, el título por allá y es lo que más me llama la atención, entonces es mi ídolo. El clásico pues el dinero, por supuesto. Otro clásico es el ídolo placer, también, ¿no? Que son los que hace unos años se vieron así muy de frente y los vimos muy de frentes.
el tener, el placer y el poder. Así eran los tres, la triada, ¿no? Decían los ídolos actuales. Pero metido entre tantas cosas están también nuestras familias, cuando las familias se convierten en un ídolo. A las familias hay que amarlas y en ese amor servirlas, pero no tienen que ser nuestros dioses. Es muy diferente, ¿eh? Muy, muy diferente. Existen amigos, amistades que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Él. Es lo que decíamos al principio. En lugar de estar cerca de Dios con la fe, nos alejamos por la idolatría. Así que el día de hoy yo creo que nos vamos a llevar una muy buena tarea que será investigar cuáles han sido mis ídolos y ver si no esos ídolos que tuve hace años se disfrazaron de otro, ¿verdad? Porque el Moloch de los judíos también lo podíamos tener acá en nuestras tierras, y estaban en tierras del Asia, y estaban en otras tierras con otros nombres, con otras apariencias. La idea era la misma, tratar de encontrar su favor mediante sacrificios, aunque fueran de lo más grandes. Eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar hacer eso para poder darle realmente adoración a Dios. Él es el único Dios, el único, no hay otro. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.